Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en Agroradio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación con Víctor Barrera en Agroradio. La agricultura bien contada. La subida del precio de la luz encarece los precios de alimentación. Muy buenas, saludos si se acaba de incorporar. Es el momento de hablar con José Carlos Cutiño, delegado de EUCU. Bienvenido a Agroradio. Hola, bien hallados. José Carlos, la Organización de Consumidores y Usuarios, desde allí aseguráis que el precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas ha subido de media un 1,5%. Efectivamente, no lo decimos nosotros, lo dice en este caso el Instituto Nacional de Estadística, que en los datos tanto interanuales como acumulados pone de manifiesto esta subida promedio. Estamos hablando en torno al 1,5%. Como cifra promedio. Es verdad que la horquilla es amplia, tenemos desde comunidades donde la subida ha sido muy escasa, el caso de la ciudad autónoma de Ceuta, que es verdad que tiene unas connotaciones muy particulares, hasta otras que superan ampliamente el 2%, ¿no? Es el caso de comunidades como Galicia o como Cantabria. La realidad es que estamos asistiendo a un incremento del coste de la vida que afecta sobre todo a esta cesta de la compra, que está muy por encima de lo que crece la capacidad adquisitiva de los españoles, que muy al contrario se ha visto bastante mermada, sobre todo por efecto de la pandemia, que ha hecho que casi un 45% de las familias españolas hayan perdido ingresos, y lo cierto es que van a tener serias dificultades para afrontar no ya el recibo de la luz o no el llenar el depósito del coche, que parece que son los efectos más directos y más significativos de lo que se está produciendo en el ámbito energético, sino que van a tener dificultades para afrontar todo tipo de productos o servicios que se están viendo afectados, porque hay que recordar que la subida en las cuestiones energéticas tiene un efecto inflacionista demoledor, como demuestran estos datos, que además son susceptibles de empeorar lógicamente en lo que queda de año. Transporte también lo vemos afectado, no solamente el de mercancías, también el de personas. Todo esto al final parece que nadie va a tomar medidas, ¿no? Porque no hemos tocado techo todavía. No, desde luego lo que nos vienen advirtiendo desde el Ministerio es que esto es una cuestión estructural. Evidentemente desde OCU venimos denunciando que hay un problema en cuanto al sistema de fijación de los precios de la electricidad, que provocan que estemos pagando toda la electricidad que consumimos al precio de la más cara. Es decir, esto está provocando unos beneficios extraordinarios en las fuentes de generación más baratas, como pueden ser las hidroeléctricas, que están cobrando pues al precio de las más caras, que son las de ciclo combinado, ¿no? Por los altos costes que tiene ahora mismo el gas natural o los derechos de emisión. Esto al final, esto unido además a la subida de los precios de los carburantes, debido sobre todo al incremento del coste del barril de petróleo, pues está creando una tormenta perfecta. Aquí vemos como todo tipo de productos, es verdad que hay algunos más señalados, por ejemplo los aceites y las grasas han subido, según el INE, un 20%, el agua mineral, los refrescos y los zumos hasta un 7,4%, la fruta fresca un 4,6%, los huevos un 3,5%, la carne de ave un 3%, es decir, realmente estamos asistiendo a cómo se está trasladando estos costes, tanto de los transportes como de la energía, del mantenimiento. Lógicamente la electricidad es imprescindible para el mantenimiento de las cadenas de frío. Bueno, pues todo esto al final repercute en el precio final y provoca este incremento en el IPC que presumiblemente se va a seguir produciendo en lo que queda de año, porque como bien nos vienen advirtiendo, el incremento en el precio de la electricidad, por ejemplo, no va a cesar. En ese sentido hay que decir que tampoco se ha trasladado todavía todo el problema, porque muchos de estos precios están previamente pactados, sobre todo en el sector alimentario estamos hablando de precios previamente pactados, de manera que todavía no se ha podido incorporar buena parte de los costes añadidos por la subida de la energía a los precios negociados en los mercados, con lo cual hay que pensar que en un futuro esto va a ser todavía más importante, más señalado el incremento de precio final.
Sí, además es que estas subidas no han afectado por igual a todas las regiones. Vamos a hablar un poco de cuáles han sido las que mayor incremento han sufrido. Pues sí, como decía, Andalucía se encuentra prácticamente en el promedio, está en el 1,5% acumulado a lo largo del año, el 1,6% interanual, que es prácticamente el promedio de todo el Estado, pero es verdad que existen comunidades, caso de Galicia, con un 2,3% de incremento, Cantabria un 2,1%, Navarra con un 2%, mientras que hay otras que lo están notando bastante menos. Es el caso de Canarias con un 0,6%, La Rioja con el 0,9% o Ceuta, como decía antes, con el 0,3%. Evidentemente, esto responde también a las propias peculiaridades de los mercados locales, ¿no? La producción propia, cuestiones relativas con la logística de los transportes en la propia comunidad, pero al final lo cierto es que probablemente todo lo que está sucediendo en el mercado energético se traslade de una manera o de otra, y lo que vamos a encontrarnos es con una dificultad seria para las familias españolas para poder acceder a productos esenciales, ya no solo pagar la factura de la luz o llenar el depósito, sino que van a tener serios problemas para afrontar la subida en la cesta de la compra. Unos datos que preocupan porque al final pues van a afectar directamente a las economías de las familias pues más vulnerables, sobre todo ahora durante la pandemia, como estamos diciendo, un año que ha sido muy complicado en el que muchas familias pues no han estado recibiendo los ingresos como en otro año o se han quedado sin trabajo. Desde luego estamos en una situación crítica para mucha gente. El impacto de la pandemia se ha alargado, más de lo que probablemente preveían quienes tenían que tomar decisiones, y desde luego la salida de esta situación no va a ser ni rápida ni sencilla, y se va a ver además agravada por cuestiones que nada tienen que ver con la pandemia, como es esta situación que se está produciendo en el sector eléctrico, en el sector de los hidrocarburos, que desde luego no estaba prevista a la hora de poder recuperarnos de lo que llevamos sufrido en este año y medio. Estamos viendo que los derivados del petróleo pues están marcando también ese precio, ¿no?, de la subida en las hortalizas, en nuestro sector, esa subida, ¿no?, que ha tenido esos costes de producción, y bueno, al final el margen del agricultor también ha caído. Evidentemente, y de hecho ya digo que no se está notando todo lo que se va a notar en un futuro, precisamente por esos precios previamente concertados. Por ejemplo, las legumbres y las hortalizas frescas son de las pocas partidas que han visto reducido su precio en un 1,3%, incluso el pescado fresco y congelado ha bajado un 1,2%, ¿no? Pero evidentemente esto responde a otras circunstancias del mercado, y más pronto que tarde van a verse también afectados por ese incremento generalizado de precios, por una cuestión muy simple, que es que los costes de explotación, de tratamiento, de conservación, de distribución se van a ver incrementados por ese sobrecoste energético que los operadores van a padecer. Es el tema principal que vamos a tratar esta semana con los diferentes representantes también del sector, y por supuesto con vosotros también como consumidores. Ahora, a la hora de hablar también de esta subida del precio, de cómo ha ido incrementándose el precio de la luz, de los carburantes, ahora mismo estamos viendo que hay muchísimo malestar entre el sector primario. Lógicamente, es que al final soportan los costes con una mayor intensidad incluso que el propio consumidor final, ¿no? Aquí además se tienen que debatir en una situación en la que, lógicamente, además, si los precios están concertados, van a tener que asumir una merma bastante considerable del margen de beneficio, que ya de por sí es exiguo, con lo cual incluso se puede estar vendiendo a pérdida, y por lo tanto va a tener muy poco margen para trasladarlo. Evidentemente a medio y largo plazo eso se va a corregir, porque lo contrario haría inviable la actividad económica, y eso va a suponer que esos precios se terminen trasladando de manera, yo diría, que inevitable a los precios de venta al consumidor. José Carlos Cutiño, delegado de OCU, muchísimas gracias por entrar en directo en Agroradio y por aclararnos y analizar estos datos que han sido publicados. Gracias a vosotros, un placer. Un saludo, José Carlos, gracias. Saludos. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed.
Semillas Sur Seeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Sur Seeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.